Tal y como podemos observar, ese número, digamos, el número de vértices o el número de ángulos internos, lo vamos a representar con la letra N. O sea, para nosotros N representaría eso, representaría el número de lados, el número de ángulos internos o el número de vértices que puede tener dicho polígono. Ahora, ¿cómo se podría calcular la suma de los ángulos internos? Simplemente la suma de los ángulos internos se calcula como el producto de 180 grados multiplicado por el de menos 2. Muy bien, tal y como lo puedes observar. 180 grados por n menos 2 vendría a ser la suma de los ángulos internos en polígono. Bueno, o sea, quiere decir que, por ejemplo, el polígono puede existir a partir de 3 lados, al cual se le llamaría triángulo. Si fuese 4 lados, elevado a 4 sería un cuadrilátero. Si fuese 5 lados, elevado a 5 sería un pentágono, y así realmente. Recuerda también tú que de acuerdo al número de lados se le puede designar un nombre al polígono. Por ejemplo, el polígono de 6 lados es un hexágono, el polígono de 7 lados es un heptágono, y así sucesivamente. O sea, todo eso se puede saber, obviamente, debido a las características que presenta un polígono. Es por eso que es bueno conocer un polígono de acuerdo a su nombre y designarlo así siempre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, así es como se daría esta parte. La designación de los nombres de los polígonos, entonces, como ya hemos dicho, va de acuerdo al número de lados que presente dicho polígono. Por ejemplo, si nosotros tenemos un polígono de 3 lados, a este de acá se le llamará triángulo. Si tomamos de 4 lados, se le llamaría cuadrilátero. Si tenemos de 5 lados, se le llamaría pentágono. Si tenemos de 6 lados, se le llamaría hexágono. Si tenemos de 7 lados el polígono, se le llamaría heptágono. De 8 lados se le llamaría octágono. De 9 se le llamaría nonágono. De 10 lados se le denominaría decágono. De 11 lados se le llamaría undecágono. De 12 lados se le denominaría dodecágono. De 13 lados se le llamaría tridecágono. Muy bien. De 14 lados se le denominaría tetradecágono. De 15 lados se le denominaría pentadecágono. De 16 lados se le denominaría hexadecágono. De 17 lados se le llamaría heptadecágono. De 18 lados se le llamaría octadecágono. De 19 lados se le llamaría nonadecágono. Muy bien. Si tuviese 20 lados, el polígono sería llamado icoságono.
Si tuviese 30 lados, escuchado bien, se le denominaría al polígono un triagonómetro. ¿Ven? Triagonómetro. Si tuviese 40 lados, se le llamaría tetracontágono. Claro que sí. Tetracontágono. Si tuviese 50 lados, se le llamaría pentacontágono. Si tuviese 60 lados, se le llamaría hexacontágono. Si tuviese 70 grados sería heptacontágono. Si tuviese 80 grados se le llamaría octacontágono, y así sucesivamente. Hablemos ahora acerca de la suma de los ángulos externos en un polígono. Sea, por ejemplo, el siguiente polígono en el cual yo quiero saber cuál sería la suma de los ángulos que están a continuación mencionados. Por ejemplo, este ángulo, y todos ellos, todos los ángulos, ¿no? Quisiéramos saber entonces a qué sería igual esa suma de ángulos externos. Bueno, simplemente nosotros vamos a decir que la suma de todos ellos es igual a 360 grados. Muy bien, pero por ahí me dirán, profesor, pero o sea que si tiene 5 lados, 6 lados, 10 lados, 80 lados, ¿siempre será 360 grados? Por supuesto, siempre será 360 grados. Es decir, la suma de los ángulos externos en un polígono no depende del número de lados. Cualquiera sea la cantidad de lados, siempre la suma de los ángulos externos será 360 grados. Siempre será ese valor. Muy bien, entonces, así se... Vamos a demostrar esto acá. Vamos a demostrarlo. Y lo demostraremos a partir del siguiente concepto. Mira, por ejemplo, si es un polígono de la siguiente manera. Estamos observando que están trazados sus ángulos externos. Muy bien, entonces, en dicho polígono donde están trazados sus ángulos externos, nosotros tenemos, por ejemplo, acá A, B, C, por ejemplo, por acá, D, E, F, y así sucesivamente, ¿no? Pero yo quiero que analicemos algo que es sumamente importante para nosotros. ¿Qué cosa, profesor? Es el ángulo externo. Por ejemplo, este ángulo externo E. Y veamos también el ángulo interno I. Y notemos algo que es muy importante. ¿Qué cosa, profesor? Miras, que la suma de un ángulo externo más un ángulo interno, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto sería la suma de eso? Claro, sería 180 grados. Pero eso se da solamente en un vértice, nada más, ¿cierto? Claro, o sea, en un vértice nada más se cumpliría que la suma de los ángulos externo e interno es 180 grados. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo sumo todos? O sea, sumo todos los externos y todos los internos. Entonces tendría 180, 180, 180. ¿Cuántas veces 180? Tendríamos 180 y mil veces. ¿Por qué, profe? Porque es con respecto al número de vértices. Si en un vértice es 180, en dos vértices sería 360. En tres vértices, ¿cuánto sería? Claro, sería 540. Y así sucesivamente. Entonces diremos nosotros, por conclusión de esto, diremos que la suma de los ángulos externos más la suma de los ángulos internos, o sea, todo el total es igual a 180 grados por n, obviamente por el número de vértices. Entonces vemos que la suma de los ángulos externos más, pero dentro de acá se sabe ya igual a 180 grados por n menos 2.
Y eso va a ser igual a 180 grados por N. ¿Por qué, profe, N menos 2? Esta es la fórmula que ya hemos visto ya, en la suma de ángulos internos. Entonces veremos la suma de los ángulos externos más, cuando despejamos sería 180 N menos 180 por 2, 360. Y eso va a ser igual a 180 grados por N. Dividiendo entonces 180N con 180N sería. ¿Y qué es lo que te quedará? Que la suma de los ángulos externos es igual, esto pasa al otro lado a sumar, a 360 grados. Ah, ya. Entonces nosotros estamos observando que de acuerdo a ello, este de acá sería un método. ¿Qué tipo de método? Un método de cómo saber y demostrar que la suma de los ángulos externos es 360 grados. En otras palabras, es lo que queríamos demostrar. Se llama polígono equiángulo a aquel tipo de polígono que tiene todos sus ángulos de la misma medida. Entonces, en este caso hablaremos de un caso especial en el caso de los polígonos. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente ahora ya no discutiremos por cada ángulo en especial, sino simplemente todos los ángulos abarcarán la misma medida. Eso nos facilitará el cálculo mucho mejor, hará que nosotros, por ejemplo, podamos resolver los problemas mucho más rápidos. Claro, obviamente concretándonos simplemente a esa equidad en el caso de los ángulos de dicho polígono. O sea, por ejemplo, ¿no? Si hay ese polígono que tú estás observando, entonces por ende nosotros podemos decir que sus ángulos internos tienen la misma medida, ¿no? Por ejemplo, puede ser alfa, 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 alfa y así sucesivamente, ¿no? Todos ellos de la misma medida, tal y como los pueden ver. Ahora, en función de eso, nosotros podemos determinar dos cosas que van a ser muy importantes para mí. ¿Cuál, profesor? El ángulo interno y el ángulo externo en dicho polígono. Ya, tú me preguntarás, ¿no? Profesor, ¿cómo es eso de ángulo interno y ángulo externo? Mira, observa rápido. En el caso, por ejemplo, del ángulo interno, se sabe que el ángulo interno de un polígono es 180 grados multiplicado por n menos 2 y eso dividido entre n. Así es como se calcularía entonces el ángulo interior en un polígono equiángulo. Ahora, para el ángulo exterior sería 360 grados y eso dividido entre n, tal y como lo puedes observar. Muy bien, ángulo interior y ángulo exterior. Pero de repente parece un poquito increíble pensar en eso, ¿no? Claro, entonces me dice, profesor, pero ¿cómo nosotros podemos demostrar eso? Es fácil de demostrar, mira, nosotros lo podemos demostrar a partir de esta gráfica, siempre se hacía elaborar una gráfica más. Mira, si yo por ejemplo sumo dos ángulos, alfa más alfa tendría dos alfas, ¿no? Sumo 3, más alfa, 3 alfa. Y si sumo 4, 4 alfa. Y si sumo 5, 5 alfa. 6, 6 alfa. Y así sucesivamente. Pero profesor, ¿por qué me está diciendo eso? Lo que pasa es que depende del número de vértices que tenga, va a corresponder a un ángulo igual. Entonces, si nosotros hablamos de n vértices, porque en este caso estamos hablando en forma general, entonces sería n ángulos alfa iguales. Muy bien, miremos entonces son n ángulos alfa de la misma medida. Entonces, como son n ángulos alfa de la misma medida, sería n alfa la suma total de los ángulos internos. ¿Te das cuenta? Claro, porque sería n veces esa cantidad. Ya está, profesor. Pero también se sabe que la suma de los ángulos es 180 por n menos 2. Claro que sí. Entonces pasa de dividir. Conclusión, alfa sería 180 grados por n2 sobre n. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como nosotros podemos demostrar que un ángulo interno es equivalente a 180 grados por n menos 2 sobre n. Y también
Análogamente se puede demostrar que un ángulo externo es 360 grados dividido entre L. Fácil y sencillamente, ¿no? Y una diagonal es simplemente la línea o el segmento que une dos puntos no consecutivos en un polígono. Por ejemplo, sabemos que BC es un lado, así como CD es un lado. Pero, por ejemplo, si yo quiero unir B con D, que no son puntos consecutivos, a esa línea se le va a conocer como diagonal. En un polígono existen muchas diagonales, por ejemplo, BE, BF, también puede ser AC, CF, ¿no? AD, DF, etcétera, etcétera, dependiendo obviamente del número de vértices o lados que tenga este polígono. La forma de calcular ese número de diagonales, que vamos a poner acá así, ¿no? Vamos a poner así, número de diagonales. Para poder calcular ese número de diagonales, como te vuelvo a recalcar, lo que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta es el número de vértices que tiene, porque obviamente de acuerdo a cada uno de los vértices es donde va a partir la diagonal. Ahora, esto de acá se va a representar de esta manera, como m multiplicado por n menos 3 sobre 2. Muy bien. Así es entonces como se va a calcular el número de diagonales en un polígono. Muy bien. Así de esta manera. Ahora, por ahí veremos nosotros que, de acuerdo a la naturaleza del polígono, el número de diagonales puede variar, ¿no? Vamos a demostrar nosotros esta fórmula, pero de una manera inductiva. ¿Cómo es eso, profe? Vamos a inducir los valores de las diagonales desde un valor más pequeño hasta un valor más grande, y vamos a ver más o menos una regla general como para poder determinar el número de diagonales cuando ya son más de lo que estamos observando acá. ¿Ya? Veamos entonces. En el primer tipo de polígono, como es este triángulo, vemos que, bueno, no existe diagonal, o sea, vamos a decir que el número de diagonales en este caso es igual a 0. Bueno, eso quiere decir que el número de diagonales se cumple para un número de lados que sea mayor a 3, porque si es igual a 3 el número de lados o vértices, no habría diagonales. Entonces ese es el requerimiento. Segundo, el número de diagonales en este segundo polígono, que es el cuadrilátero, sería ¿cuánto? A ver, 1 y 2. Habrían 2 diagonales. Muy bien, entonces iremos acá, serían 2 diagonales el número de diagonales. Veamos para este caso. El número de diagonales para un polígono de 5 lados, conocido también como pentágono, sería 1, 2, 3, 4 y 5. 5 diagonales en este pentágono. Muy bien. Y en un hexágono, por ejemplo, el número de diagonales, ¿cuánto sería? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y bueno, como ya estamos viendo, 9. Sería entonces el número de diagonales en un hexágono. Perfecto. 9 diagonales. Muy bien. Entonces ya más o menos estamos viendo que hay una consecuencia, ¿no? Primero había 0, 2, 5, 9. Mira, date cuenta que está aumentando de cuánto en cuánto. Está aumentando en 2, luego aumenta en 3 y luego aumenta en 4. Se está aumentando en forma progresiva. Ya. Entonces ya más o menos de repente podríamos encontrar una relación de acuerdo a lo que nos están diciendo, ¿no? De acuerdo a eso. Claro que sí.
Entonces acá, profe, ¿cuántas serían? A ver, veamos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, 12, 13, y bueno, por ahí nos faltaría trazar una diagonal más para que complete obviamente a la cantidad requerida, ¿no? Porque ya tenemos en total, como estamos observando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 9, 10, 11, 12, 13, y bueno, y por último sería esta 14, ya está. Muy bien, entonces tenemos el número de diagonales en este polígono de 7 lados, o sea, o hectágono también quiere decirlo, sería 14. Perfecto. Ya tenemos entonces el número de diagonales en cada uno de los casos. Pero después me dijiste, no, profe, pero ¿cómo? Usted dijo de manera inductiva. ¿A qué se refiere? Bueno, que nosotros vamos a ver una regla de correspondencia, por ejemplo, a partir de 2, por ejemplo, de 2, 5, 9 y 14. Son números en forma consecutiva. Entonces, ¿en cuánto se están llevando estos números? Ahí se están llevando acá en 3, en 4 y acá en 5. Y consecutivamente en 1 y 1. Ah, ya. Entonces, tal y como estamos observando nosotros acá, quiere decir que se trata de una relación de ecuación de segundo grado. O sea, mejor dicho, esto acá debe ser el producto de los que contengan a ese término. Ahora, como la primera diferencia es 3, entonces podemos nosotros tomar en cuenta eso, ese detalle, como una primera diferencia que es igual a 3. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, acá podría ser como el número de lados es, en este caso, 4, podría ser, por ejemplo, 4 por la diferencia en 3, que es 1 sobre 2. Y mira, 4 por 1 entre 2 te da 2. O sea, la diferencia en 3. Porque mira, que la primera diferencia se cumple así. Ah, ya. Y acá, por ejemplo, ¿cómo sería? A ver, como son 5 lados, podría ser 5 por la diferencia en 3, que es 2 sobre 2. Ah, perfecto, ¿me das cuenta? Claro, correctísimo. Y acá, profesor, claro, ¿cuántos lados son? Son 6 lados. 6 lados por la diferencia en 3 sobre 2. 6 por 3, 18, entre 2, 9. Ah, perfecto. Cumple. A ver, veamos. Acá también cumplirá. Son 7 lados. 7 por la diferencia entre 3 sobre 2. 7 por 4, 28, entre 2, 14. Perfecto. Cumple entonces. Por lo tanto, por la manera inductiva, nosotros podemos decir que el número de diagonales tendría que ser igual entonces al número de términos, o el número de términos disminuye de 3 sobre 2. Simplemente eso. ¿Se dan cuenta? Y lo hemos demostrado, caballeros, de una manera inductiva. Es un procedimiento que se puede hacer según la matemática y es totalmente correcto. Por eso podemos decir acá que esto de acá es lo que queríamos demostrar. En un pentágono convexo, 3 de sus ángulos miden 120 grados cada uno y los otros 2 son congruentes. ¿Cuánto mide el ángulo congruente? O sea, uno de esos ángulos congruentes, ¿cuánto mediría? Es lo que me están pidiendo en este problema. Bueno, automáticamente lo que vamos a hacer ahorita sería construir dicho polígono, en el cual, por ejemplo, nosotros vamos a plantear, como es un pentágono, que
tiene 5 lados, ¿no? Recuerda tú que un pentágono es aquel polígono que tiene la cualidad de tener 5 lados, ¿no? Acá nos dice pentágono, 5 laditos. Sería entonces A, B, C, D y E. Muy bien, dice, 3 de sus ángulos miden 120 grados. ¿Cuál es, profesor? Cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser este de acá. 120 grados, este acá también 120 grados, acá por ejemplo 120 grados. Y además de ello, ¿qué nos está diciendo el profesor? Y los otros dos son congruentes. Ah, ya, profe, ¿cuáles son los otros dos? Este ángulo de acá y este ángulo de acá son congruentes. A los cuales le vamos a poner X y X. Bueno, entonces tenemos, ya hemos cumplido con lo que nos decía, ¿no? Sus ángulos miden 120 grados cada uno, o sea, los ángulos internos miden 120 grados cada uno, y los otros dos son congruentes, o sea, estos dos ángulos son congruentes. ¿Cuánto mide este ángulo congruente? De acuerdo a lo que me están diciendo en dicho problema. Así es entonces como nosotros vamos a tener que resolver. Y diremos, profesor, si usted suma la cantidad de ángulos en cada uno de ellos, tiene que darte cuánto, según la fórmula, 180 por n menos 2. O sea que sumamos x más 120 grados y más 120 grados y 120 grados. Y eso va a ser igual a 180 grados por n menos 2. Pero n, ¿cuánto vale, profe? Como es un pentágono de 5 grados, sería por 5 menos 2. Así de fácil y sencillo. Profe, o sea, quiere decir por 5 menos 2 sería, claro que sí, claro que sí. Entonces, sería 5 menos 2, 3. Muy bien, entonces sería así. X más X es 2 veces X. Más 120 más 120 más 120, 360 grados. Y eso será igual a 180 por 3, 540 grados. Pasa a restar. 2x será igual a 540 menos 360, 180 grados. Pasa a dividir, x valdría 90 grados. Esa sería entonces la respuesta, ojo, de nuestro problemita totalmente básico y sencillo. Así es como se debe resolver entonces estos problemitas. Muy bien, entonces la clave vendría a ser la B de B mismo. Así de simple, ¿no? Qué recontra sencillo estuvo esto. Simplemente se tuvo que aplicar, ¿qué cosa, profesor? Obviamente la propiedad de la suma de los ángulos internos. Tendrás que conocer eso. Veamos acá, mira, nos dice, ¿cómo se llama el polígono que al aumentarle el número de lados en 4, la suma de sus ángulos internos se triplica? Muy bien, entonces nos está pidiendo calcular la identidad de un polígono, o sea, ¿cómo se llamaría ese polígono? Que al hacer lo siguiente, si yo le aumento el número de lados en 4, la suma de sus ángulos internos se cuadruplica. A ver, ¿cómo es eso, profe? Mira, vamos a plantear lo siguiente para resolver en esta parte. El número de lados está definido por n. ¿Está bien? Entonces, esta es el caso real, pero acá nos dice, si nosotros a esto de acá le aumentamos en 4, o sea, ya no va a ser n, sino va a ser n más 4, la suma de sus ángulos internos se triplica. ¿Cómo es eso, profe? Ya. La suma de los ángulos internos sería 180 grados por n menos 2. ¿Bien? Esta sería la suma de los ángulos internos. ¿Y qué va a pasar con esa suma de ángulos internos? Simplemente se va a triplicar. O sea, sería 3 por 180 por n menos 2. ¿Está bien? Si el número de lados aumenta en 4, entonces la suma de los ángulos internos se triplica. Muy bien, perfecto. Ahí estamos. Pero mira, vamos a aplicar esto de acá para el nuevo polígono del cual ha aumentado en 4 lados, porque la suma de los ángulos internos también cumpliría con esto.
Y sería como, profesor, 180 grados por el número de lados menos 2. Pero ahora el número de lados vale n más 4. Sería n más 4 menos 2. Claro, porque esto acá vale n. Sería n más 4 menos 2. Dale como está viendo. Y esto es igual a 3 por 180 por n menos 2. Claro que sí. Ahora mira, observa. 180 como 180 como son iguales, se igual. ¿Y qué es lo que te va a quedar, profe? Acá me quedaría que n más 4 menos 2 se iguala, mira, 3 por n, 3n. Menos 3 por 2, 6. Ya, mira, pasa al otro lado a sumar, sería n más 6. Bueno, sería 2 más 6, 8. Y acá sería 3n menos n, sería 2n. Pasa a dividir, n cuánto vale 4. O sea, estamos hablando entonces de un cuadrilátero. Se llamaría un cuadrilátero. Así de simple. Claro, porque depende obviamente del número de qué cosa? Del número de lados. Como tiene 4 lados, es entonces un cuadrilátero, tal y como estamos observando acá. O sea que esta sería un problema para poder aplicar esta propiedad. Nos dice, en un hexágono sus ángulos externos están en progresión aritmética. Si el mayor de sus ángulos internos mide 150 grados, hallar el mayor de sus ángulos externos. Oye, vamos a proceder a graficar tal como nos están diciendo acá. Claro que sí. A ese hexágono. Claro, vamos a entonces a dibujar. Procedemos a dibujarlo al hexágono. Bueno, de tal manera que tenemos que obedecer a lo que nos está diciendo en este caso. Oye, entonces, tal como nos dice aquel problema, que sus ángulos externos están en progresión aritmética. O sea, ¿a qué se refiere con eso? A que a partir del menor de todos ellos siempre se le va a agregar un valor llamado razón. O sea, siempre será un valor denominado razón en cada uno de los casos. La razón. Muy bien. Pero, o sea, esa es una progresión aritmética. Por ejemplo, imagínate, si tú tienes 5 y la razón es 2, entonces el primer término 5, el siguiente término sería 5 más 2, el siguiente sería 5 más 2 más 2, el siguiente es 5 más 2 más 2 más 2, y así sucesivamente. Entonces, los términos que nosotros estamos observando van a ser incrementados ese valor denominado razón en cada uno de los casos. Muy bien, entonces así es como vamos a plantear. Pero el primer término es el menor de todos ellos. Para ello vamos a utilizar el siguiente dato. Dice, si el mayor de sus ángulos internos es 150 grados, supone que este es el mayor de sus ángulos internos. Y nos dice que vale 150 grados. Si este es el mayor, entonces el menor de todos los ángulos externos sería 30 grados. ¿Por qué, profe? Lo que le falta para llegar a 180. Muy bien. Entonces los demás tendrían el mismo valor, pero incrementándole, obviamente, la razón. O sea, por lado de 30 grados, sumándole alfa, por ejemplo. Este sería 30 grados más alfa y más alfa, o sea, más 2 alfa. Este sería 30 grados sumándole otra vez, ¿no? Este sería 3 alfa. Este sería 30 grados sumándole ahora 4 veces alfa. Y por último tenemos este de acá, que sería 30 grados más 5 veces alfa. Muy bien. Entonces ya tenemos cada uno de ellos, ¿no? Nos está pidiendo hallar el mayor de sus ángulos externos.
Obviamente el mayor de sus ángulos externos sería este de acá, porque está acompañado con 5 alfa. A diferencia de todos los demás, estaría acompañado por un número más grande. ¿Te das cuenta? Entonces por eso lo haría el mayor. Ahora, si yo sumo todos esos ángulos externos, ¿cuáles son? Este y este también. Entonces, profe, procedemos a sumar 30 más 30 grados más alfa más 30 grados más 2 alfa más 30 grados más 3 alfa y así sucesivamente hasta 30 más 4 alfa y 30 más 5 alfa. Y eso sería todo 360 grados. Aquí te domina la fórmula de una progresión aritmética, obviamente lo va a hacer mucho más rápido que lo que estoy haciendo acá, ¿no? Pero yo te lo estoy haciendo, obviamente un paso minucioso, por si acaso se te olvide la fórmula. Tenemos entonces 30, 30, 30, 30, 30 y 30. ¿Cuántas veces, profe? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿no? Claro, 6 veces 30. Más alfa, más 2 alfa, más 3 alfa, más 4 y más 5 alfa. Sería, a ver cuánto hay ahí. Claro, sería entonces alfa, ¿no? Claro que sí. 15 alfa igual a 360 grados. Pasa a restar, 180 pasa a restar, sería que 15 alfa es igual a 180 grados. Pasa a dividir, alfa valdría entonces, ¿cuánto? 12 grados. Muy bien, entonces, como alfa vale 12 grados, de inmediato le diremos nosotros, ¿qué cosa causó? Nos está pidiendo el mayor ángulo externo, que sería 30 grados más 5 alfa. Ahora, como alfa vale 12, sería 5 por 12, 60 más 30, 90 grados. Ese sería el mayor de los ángulos externos. Y justo es lo que aquí te están pidiendo. O sea, la respuesta sería un ángulo recto. En otras palabritas, la de derecha, tal y como lo puedes observar ahí. Tenemos un problemita en el cual nos dice: en un polígono sus ángulos externos son múltiplos de 8 y proporcionales a los primeros números naturales. Calcular la suma de sus ángulos internos. Ah, ya, muy bien. Entonces, bueno, ya me están diciendo, ¿no?, acerca de esa regla de los ángulos externos. Bueno, mira, los ángulos externos dice que todos los ángulos son múltiplos de 8. ¿Cómo es eso, profe? 8 por 1, 8 por 2, 8 por 5, 8 por 10, o sea, son múltiplos de 8. Y proporcionales a los primeros números naturales. Ah, ya. O sea, por ejemplo, el primer ángulo, como es múltiplo de 8, sería 8 multiplicado por 1, porque es el primer, en este caso, el número natural, ¿no? El siguiente sería 8 multiplicado por 2, porque sería el siguiente número natural, el número 2. El siguiente ángulo sería 8 multiplicado por 3, ¿no? El siguiente 8 multiplicado por 4, y así sucesivamente, cada uno de ellos tal y como lo estás observando. Claro, se va a cumplir entonces que estos ángulos que tú estás viendo van a ser múltiplos de 8 y proporcionales a los primeros números naturales. Entonces tú me preguntarás, profesor, ¿y ahí no más queda? No, tiene que ser más, pues, ¿no? O sea, obviamente esto sería 8 por 5 y así sucesivamente hasta que sea 8 multiplicado por n, donde yo no sé, o sea, cuál sería el último número del cual se está hablando, ¿no? Eso no me da de datos, no sé de qué se está hablando, ¿no? Por eso que nosotros vamos a calcular ello. Muy bien, entonces para lo cual yo sé que la suma de los ángulos externos
es igual siempre a 360 grados, independiente del valor de n. Entonces, así se determina. De forma fácil y sencilla diremos 8 multiplicado por 1 más 8 multiplicado por 2 más 8 multiplicado por 3 y así sucesivamente hasta 8 multiplicado por n, nos tiene que dar todo 360 grados. Que ya hemos dicho, ¿no?, que la suma de los ángulos externos es 360 grados. Aquí en cada uno de estos valores vamos a factorizar el número 8. ¿Te parece? Entonces sería 8 multiplicado por ¿quién, profe? Allá por 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta n. Y eso va a ser igual a 360 grados. Bueno, tal y como lo estamos observando, eso es lo que se cumpliría. Luego, lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, es pasar a dividir. Sería entonces 360 grados dividido entre 8. Ya, profe. Pero bueno, antes de seguir explicando esto, voy a recordarte. Aquí sí voy a la suma de los primeros números naturales. Ya, claro. Por n más 1 sobre 2. Y eso va a ser igual a 360 entre 8 es 45. Pues 360 entre 8 es 45. Vas a multiplicar n por n más 1 es igual a ¿quién, profe? Es igual a 2 por 45, 90. Muy bien, perfecto. Pero 90 es 9 por 10, ¿sí o no? Eso quiere decir que n es igual a 9. ¿Por qué, profe? Porque mira, n por n más 1, o sea, n por su consecutivo, y acá 9 por su consecutivo, que es n vale 9. Entonces, como n es igual a 9, a nosotros nos está pidiendo calcular la suma de sus ángulos internos. Y diremos, la suma de los ángulos internos será igual a 180 grados por n menos 2. Sería 180 grados multiplicado por 7, porque n vale 9, ¿no? 9 menos 2, 7. Después, 180 por 7, la suma de los ángulos internos será igual a, claro, 180 por 7 sería 1260 grados. Esa sería la respuesta del problema, ¿no? Esto sería lo que nos están pidiendo desde hace rato en el problema. O sea que la clave es la D de Doris, por si acaso. Muy fácil y sencillo, tal y como lo puedes observar. Se tienen dos polígonos equiángulos, tal que los vértices de uno pertenecen a los lados del otro. Si los lados de un polígono con un lado del otro polígono determinan ángulos cuyas medidas están en la relación de 9 a 1 y su valor numérico del menor ángulo mencionado es igual al número de lados de un polígono. Calcule el número de lados del polígono equiángulo. Muy bien, perfecto. Parece un poquito enredado, ¿no? Pero está recontra sencillísimo este problemita. Mira. Primero vamos a graficar uno de los polígonos como para que tú puedas comprender fácil y sencillamente. Claro que sí. Ahí estaría. Muy bien. Así es. Bueno, es una parte que estamos graficando de dicho polígono, pero nos dice que este es un polígono equiángulo, o sea que las medidas de sus ángulos son iguales. Y bueno, a través de él se va a trazar otro polígono que también va a ser equiángulo. Claro. También va a cumplir esa relación. Claro, así sucesivamente, ¿no? Muy bien. O sea, exactamente no se sabe cuántos lados son, ¿no? Exactamente no sabemos cuántos lados son. Pero lo que sí sabemos, señores, sabemos algo que es muy importante acá. ¿Sabe qué cosa? Nos dice que uno de los vértices de un polígono con el lado del otro genera dos ángulos que están en la relación de 9 a 1.
O sea, por ejemplo, imagínate que este sea el lado y el vértice con ese lado va a generar dos ángulos que están en la relación de 9 a 1, ¿no? Por ejemplo, que este sea 1 y este sea 9. Pero además me dice que, y su menor valor numérico del menor ángulo, o sea, de 1 obviamente, es igual al número de lados de un polígono equiángulo. O sea, se supone que este polígono era de n lados. ¿Está bien o no? Entonces, el ángulo tiene que ser igual a n, pues, ¿no? Porque va a ser numéricamente igual al número de lados, tal y como me dice. Un n, este sería 9n. ¿Por qué, profe? Porque está en la relación de 9 a 1, caballero. Por eso siempre. Ya está. Muy bien, perfecto. Y nos pide calcular el número de lados del polígono. Perfecto, muy bien. La consistencia acá en este caso es que ambos polígonos tienen el mismo número de lados. Eso sí, para que pueda ocurrir este detalle. Ahora sí, ¿en el lado de quién, profe? ¿Del polígono que está acá afuera o que está adentro? Señores, es el mismo. O sea, tiene el mismo número de lados, ¿no? No quiere decir que sea igual, sino que tiene el mismo número de lados. Muy bien. Profe, también nosotros podemos decir que este otro tipo es. Este es un ángulo interno. Perfecto. Ángulo interno de un polígono equiángulo de n lados. Cualquier persona haría esto. Igualaría esto de acá a 180 por n menos 2 sobre n, le sumaría esto y más esto, y todo eso lo igualaría a 180 grados. Te digo cualquier persona porque obviamente tú no eres cualquier persona. Tú eres un estudiante mío y tú lo vas a hacer de una manera de razonamiento, ¿ya? O sea, vas a comprender el problema y vas a razonar de él. Mira, si este es un ángulo interno y obviamente todo es 180, quiere decir que 9n más n es el suplemento del ángulo interno. Pero recuerda que el ángulo interno y el ángulo externo siempre son ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir con eso, profe? Que el suplemento del ángulo interno es el ángulo externo. O sea, en otras palabras, si yo sumo 9n más n, eso va a ser equivalente al ángulo externo. Siempre. Ah, ya. O sea, quiere decir, mira, caballero, mira, observa, la suma de 9n más n, eso es igual al ángulo externo. Claro que sí. ¿Por qué, profe? Porque esta suma es suplementaria con el ángulo interno. Por eso, simplemente. Entonces yo diré que 10n es igual a qué, profe? Al ángulo externo, que es 360 sobre n. Perfecto. 360 sobre n. Y luego se me van las pelotitas, mira, hace tiempo. Y digo, n por n igual a 36. Saco la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale n? N vale 6 de la x. Muy bien, esa es la respuesta. ¿Te das cuenta, sí? 6 laditos. Y la clave es la C de cevichito peruano. Muy bien. Si lo quieres hacer de la otra forma, o sea, reemplazando este valor acá y sumando y igualando todo a 180, si quieres hacerlo, hazlo. Claro que te vas a demorar mucho más porque vas a encontrar una ecuación mucho más grande, pero como te vuelvo a referir, un problemita más. A ver, nos dice, en un polígono equiángulo, el número de ángulos rectos a que equivale la suma de las medidas de los ángulos internos excede 11 al número de vértices del polígono formado al unir en forma consecutiva los puntos medios de los lados del polígono equiángulo. Calcule la medida del ángulo exterior del polígono inicial, o sea, del polígono equiángulo. Muy bien, perfecto. Vamos a plantear cosas que son muy importantes para nosotros. En primer lugar, eso de que el número de ángulos rectos a que equivale la suma de la medida de los ángulos internos de este polígono. O sea, tú ya sabes que la suma de los ángulos internos de un polígono, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual eso? A 180 grados por n menos 12, ¿no? Claro que sí. Ya. Pero yo quiero saber cuántos ángulos rectos hay acá. O sea, el número de ángulos rectos.
Profe, ¿cómo se hace ahí en ese caso? Mira, ¿no? Bueno, lo que se hace acá en este caso sería simplemente como un ángulo recto equivale a ¿cuánto? ¿A cuánto equivale un ángulo recto? 90 grados, ¿o no? Entonces vas a dividir esto entre 90 grados. Ya, o sea que el número de ángulos rectos sería dividir esa cantidad entre 90 grados. Muy bien. Entonces inmediatamente digo, se te van las pelotitas, como siempre, y digo 18 entre 9, 2. 2 por n menos 2. Así de simple, ¿te das cuenta? Sería entonces 2 por n menos 2 el número de ángulos rectos que había obviamente aquí. Perfecto. Ahora dice que esto va a exceder en 11 al número de vértices formado al unir en forma consecutiva los puntos medios de los lados de dicho polígono. Mira, vamos a hacer una gráfica como para que tú puedas comprender, ¿ya? Porque a veces verbalmente no se puede comprender mucho. Entonces, así. Mira, observa lo siguiente. Mira. Yo voy a ubicar los puntos medios de cada uno de los lados de ese polígono. Por ejemplo, este es el punto medio, este también es punto medio de este lado, este de acá, por ejemplo, es punto medio de este lado, y este de acá, por ejemplo, es punto medio de este lado, y así sucesivamente. Entonces, profesor, ¿qué va a suceder ahí en ese caso? Nosotros vamos a trazar nuestro polígono que va a unir los puntos medios de ese polígono. Muy bien, a ver, si sería, así sería, muy bien. A ver, así se formaría, ¿te das cuenta, sí o no? Pero ahora, es muy importante esta parte. Profe, ¿cuál es la importancia de esto? Es que mira, date cuenta que cada vértice de este polígono está insertado en uno de los lados del polígono anterior. Este vértice en uno de los lados. O sea, mejor dicho, el número de vértices de este polígono es el número de lados del polígono inicial. O sea, en otras palabras, este polígono que está dentro tiene n vértices. Perfecto. Así sería. ¿Te das cuenta? O sea, n vértices porque corresponde al número de lados del polígono inicial. Muy bien. Entonces, ahora sí lo planteamos de una vez. Dice que el número de ángulos rectos que equivale a la suma de la media de los ángulos internos, o sea, esto de acá, 2 por n menos 2, exceden 11. Profe, ¿qué significa exceden 11? O sea, menos 11, pues caballero. ¿A quién? Al número de vértices de este de acá, o sea, a n. Ya, mira, ¿te das cuenta, sí o no? Sería 2n, ahí está, menos 4, menos 11, igual a n. Pasar a restar 2n menos n es n. Y n vale 15. Muy bien, perfecto. N es 15. Pero te pregunto, ¿te están pidiendo eso? ¿Te están pidiendo el número de lados? No, caballero, no te piden el número de lados. Te están pidiendo el ángulo exterior del polígono inicial. Y profe, ¿cuál es la medida del ángulo exterior del polígono inicial? Como es equiángulo, se tiene que calcular con nuestra fórmula especial. Super H ultra mega especial. Y digo entonces, el ángulo exterior sería 360 grados dividido entre n y n vale 15. Entonces el ángulo exterior vale entonces 24 graditos. Esa es la RPTA del problema. ¿Te diste cuenta, sino que R contra fácil estuvo esto de acá? Por supuesto, así de simple y sencillo. La clave vendría a ser la E de Esmeralda, por si acaso. Esmeralda chica. Muy bien, entonces ya te diste cuenta, ¿no? Que R contra sencillo estuvo esto. Simplemente porque hemos deducido. Acá todo tú tienes que deducir nada más. Tienes que deducir, por ejemplo, lo que te están hablando, ¿no? En el caso, en la figura calcula el número de diagonales que falta trazar. O sea, acá nosotros estamos observando un polígono en el cual se han trazado diagonales. A ver, veamos entonces. Podría ser, por ejemplo, el polígono A, B, C, D, E y F.
Entonces, este es el polígono de 6 vértices y 6 lados, que vendría a ser lo mismo, en el cual se han trazado 3 diagonales y nos está pidiendo cuántas diagonales faltan por trazar. Muy bien, para ello lo que tú tienes que hacer simplemente es calcular en primer lugar el número de diagonales totales que se podrían trazar acá. Entonces iremos nosotros. El número de diagonales que se pueden trazar es igual a n por n menos 3 sobre 2. Muy bien, pero como son 6 vértices, entonces reemplazamos acá, mira papi, sería 6 por 6 menos 3 sobre 2. Muy bien, entonces el número de diagonales que se puedan en ese polígono sería 6 por 3, 18, entre 2, 9. 9 diagonales se podrían trazar, pero ya hay 3 diagonales trazadas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que cuántas diagonales faltan por trazar? A ver, dime. Claro, sería la diferencia, ¿no? 9 menos 3, 6. 6 diagonales serían las que faltan por trazar en ese polígono. O sea que la respuesta sería la C de cevichito peruano. Así de simple y sencillo. Tal y como un pequeño problemita bastante interesante. Nos dice, en un mismo plano se tienen 3 polígonos. Bueno, el polígono 2 tiene el doble del número de lados del polígono 1 y comparten un lado en común. El polígono 3, que posee 152 diagonales, es el resultado de la unión del polígono 1 y el polígono 2, donde el lado en común pertenece a la región interior de dicho polígono. Calcule el número de diagonales del polígono 1. Muy bien. Entonces vamos a ver nosotros y vamos a esquematizar un poquito como para que tú puedas tomar en cuenta eso. Mira, procedemos entonces a elaborar un diagrama en el cual estamos considerando entonces a dichos polígonos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a nuestro polígono 1, claro que sí. Este es el polígono 1 y acá tendremos, por ejemplo, a nuestro polígono 2. Ya está. Este es el polígono 2. Muy bien. Entonces, bueno, exactamente contrario. Pero lo que sí se sabe es que este polígono 2 tiene el doble del número de lados del polígono 1. O sea, por ejemplo, si este tiene 2 n lados, este tiene n lados. ¿De aquí? Vamos a escribirlo por acá por si acaso. Polígono, este es el polígono 1 y el otro es el polígono 2. Ahora, dice que hay un tercer polígono que equivale a la unión de los dos, pero dice que el lado en común pertenece a la región interior. Ah, ya. O sea, es algo parecido a eso, a lo que ya habíamos hablado. Pero, ¿qué cosa pasó? Que el lado en común no se toma en cuenta. A eso se está refiriendo a la hora de decirte eso, ¿no? Muy bien, entonces este de acá, tal y como lo estás observando, se trata del polígono 3. Claro. Ahora, el detalle es, en este polígono 3, ¿cuántos lados habla? Vamos a calcular entonces el número de lados que habían en ese polígono 3. Bueno, como acá este polígono de izquierda tenía 10 lados y yo le quité un lado que era común, entonces tendría n menos un lado, pues, ¿no? Claro. Y el de acá tenía 12 lados, como le quité un lado en común, ¿no? Porque obviamente pertenece a su región interior, ahora sería 12n menos 1 por quitarle ese lado. O sea, nosotros podemos decir entonces que el número de lados del polígono 3 es la suma de estos dos, ¿no? O sea, 3n menos 2. Ya, perfecto, perfecto. Este de acá sería el número de lados del polígono 3. Pero ¿sabes qué? Algo más te dicen. Te dicen que este polígono 3 tiene 152 diagonales. O sea, si yo calculo el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono, que es de esta forma, eso quedaría 152. Muy bien, hagamos entonces eso.
Sería así entonces, profe. Sería el producto de n, pero n en este caso es 3n menos 2. 3n menos 2 por esto de acá restado en 3, ¿no? 3n menos 2 menos 3. Ahí sería entonces 3n menos 5. Claro que sí. ¿Qué más, profe? Ya, eso dividido entre 2. Y eso será igual aquí, el profe, a 152. Muy bien, perfecto, bien dicho. Así es entonces como vamos a hacer esto, ¿no? Ahora procedemos a resolver eso de ahí. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos, profe? Fácil. Diremos entonces 3 por 3, acá tendríamos 9n cuadrado, menos 6, menos 15 sería menos 21n, pasa a multiplicar, bueno, 2 por 5, 10, más 10, igual a 304. Perfecto. Ese 304 pasaría a restar y tendríamos nosotros 9n cuadrado menos 21n 294 igual a Serapio Torres. Simplificamos sacando de tercia cada uno de ellos, tercia y tercia. Entonces sería 3n cuadrado menos 7n menos 98 igual a Serapio Torres. Bueno, fácil, diremos entonces acá, este es 3n por n, que da 3n cuadrado, este sería 14 por 7, claro, 14 por 7, donde acá me conviene que sea negativo y acá positivo. ¿Por qué, profe? En A par menos 21 más 14 te da menos 7, el del medio. Entonces, de aquí obviamente podemos demostrar nosotros que el primero al igualarlo va a salir negativo, entonces me conviene decir que n es igual a 7. Muy bien, n vale 7, pero no te están pidiendo n, sino te están pidiendo el número de diagonales del polígono más pequeño, o sea, del polígono 1. El polígono 1 tiene n lados y su número de diagonales cumplirá esta relación. Entonces nosotros veremos, por lo tanto, el número de diagonales polígono 1 será igual a 7 por 7 menos 3 dividido entre 2. Entonces el número de diagonales del polígono 1 es igual a ¿cuánto? 7 por 4, 28 entre 2, 14. Esa sería la respuesta. Ojo, la respuesta del producto. O sea que la clave sería la D de dedito. Muy bien. Así de fácil y sencillo es como nosotros podemos observar, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, qué recuerdo, facilísimo estuvo eso, ¿no? Claro que sí. Así entonces tú tienes que resolver ese tipo de problemas en